Diremos que, bueno, no vamos a dar mucho anatomía y fisiología porque eso lo repasan algunos aspectos o lo recuerdan los cursos que han llevado. Nos iremos de frente a los disturbios. E incluso hasta hay una sociedad de estos trastornos, diríamos, vestibulares. Y dentro de eso podemos hablar, por ejemplo, del mareo, el vértigo e inestabilidad. Cuando, digamos, con qué frecuencia a veces vienen los pacientitos al consultorio externo porque están con un mareíto, un vértigo, o que quieren caerse a momentos, ¿no? Y les preocupa, por supuesto. Entonces, estos trastornos pueden tener, pues, causas orgánicas, también pueden ser unas causas funcionales, vienen su tomografía, su resonancia, no se encuentra nada. Al final, hasta el examen tampoco no hay nada, o sea que puede ser un trastorno psiquiátrico. Entonces, frecuentemente entre ellas pues se pueden asociar. También el vértigo, por ejemplo, si hablamos de vértigo, ¿qué es vértigo? El vértigo es una sensación falsa o distorsionada del movimiento, ¿no? O sea, propio o del ambiente. ¿No? El paciente dice, siento que las cosas están girando. Y otros dicen, siento que yo giro, o sea, los vértigos subjetivos, objetivos. Un poco más se van a ver también en semiología, ¿no? Y la inestabilidad, ¿qué cosa es? Es una sensación de rotación u oscilación cuando se está de pie, ¿no? Incluso le hacen su romber, eso también ya van a ver en semiología, cuando los pies juntos, sus manitos hacia arriba y hacia el frente, y van a ver que el paciente tiene que agarrarlo atrás, póngase su familiar para que se puede caer, ¿no? Y el mareo es una sensación de orientación espacial, ¿no? Alterada, sin relación con el movimiento. Entonces, se propone, pues, a veces decir, bueno, son conceptos medio psicógenos, psicosomáticos, somatomorfos a veces, ¿no? Porque al paciente no se le encuentra nada, ni siquiera a las neuroimágenes, ¿no? Veamos a ver cada uno de ellas un poco más de detalle. Por ejemplo, el mareo. O sea, las personas que a veces usan el término mareo para episodios agudos, por ejemplo, van a la consulta y dicen, me da mareos. O situaciones más o menos permanentes que dicen, estoy mareado, como si estuviese borracho, como si hubiese tomado licor, ¿no? Entonces, el médico debe dirigir pues, la entrevista para puntualizar a nosotros las características del mareo. Tales por veces Quizás le preguntamos sube la cómo presión. comienza, si es agudo, episódico, crónico, ¿no? Las circunstancias que desencadenan esto, o sea, en qué momento, a veces se ponen nerviosos, más mareo, o qué le alivian, ¿no? Al sentarse, al echarse. Algunos no pueden estar recostados, que les viene el mareo. O sea, la sensación misma, el mareo o los síntomas acompañantes, pues, con el fin de qué, de que lleguemos a un síndrome, a un diagnóstico. Pero el término mareo engloba varias cosas, ¿no? Primero veamos el presíncope. Además de la sensación de que se les va la cabeza, dice, del vahío, desmayo que le quiere dar, dice, yo me contengo, dice el paciente. Entonces los pacientes notan una visión borrosa o amarillenta, flojera general, mala gana, incluso hasta náuseas. El mareo, pues, por ejemplo, en la hipotensión ortostática, puede ser brusco o intenso, ¿no? Y llegar al síncope. El paciente está sentado, se para bruscamente y ¡boom! Si tiene hipotensión ortostática, puede llegar al síncope y se desmaya. Pero es muy frecuente que el mareo sea leve y constante, ¿no? En cuanto sobre todo cuando el paciente se pone de pie, ¿no? No se desmayan, pero al levantarse de pie les da ese mareo. Y el otro que también está relacionado es el desequilibrio, la falta de seguridad al andar, ¿no? Esta sensación subjetiva de que se va a caer el paciente o de que no sigue una línea recta. A veces trazamos una línea en el piso y le decimos, a ver, camine por esa línea. No sigue, se va para un lado, se sale de la línea, ¿no? Entonces puede estar objetivada por allegados, por ejemplo, que le ven tambalearse, ¿no?
En este caso entran todas las posibilidades de disfunción vestibular, periférica o central, y también todas las causas de alteración del equilibrio o la marcha. Por ejemplo, como hemos visto, por ejemplo, los parkinsonismos, por ejemplo, ¿no? El pacientito con Parkinson. O puede ser también que sea un síndrome cerebeloso o una hidrocefalia de adulto, temblor o mioclonías en las piernas que hace que se desvíe hacia un lado. El otro aspecto es el mareo psicofisiológico. Los pacientes tienen la sensación, dice, doctor, tengo la cabeza como si tuviese una cabeza hueco, así dicen, ¿no? De que están flotando, dicen, sobre las nubes, dicen, estoy pisando algodón, ¿no? Y también tienen la inseguridad al andar, pero sin signos objetivos de desequilibrio. Eso cuando uno hace el examen físico no encuentran nada, ¿no? Y el otro que se va asociado al mareo, pues el vértigo, ¿no? Es una ilusión del movimiento. La más característica es de que todo le gira alrededor del paciente, pero también son sensaciones de vértigo, la decaída del propio paciente, la que dice el suelo se le viene encima, dice, ¿no? O de algo que le empuja y le tira. Entonces el vértigo siempre indica una disfunción vestibular que puede ser central o periférica. Entonces, además, algunos pacientes llaman mareo a la sensación vaga de malestar abdominal o náuseas que preceden o no al vómito. En la práctica diaria es común la superposición de síntomas y causas, como ocurre en los ancianos, ¿no? Algunas vestibulopatías periféricas, degenerativas o tóxicas. Por ejemplo, aquellos pacientitos que tienen su infección urinaria y le están poniendo aminoglucósidos. Y después se quejan de mareitos. Eh, o sea, no producen vértigo agudo, sino que desarrollan el estado permanente pues, de mareo y de desequilibrio que refiere el paciente. La interrelación psicofisiológica es especialmente importante en el campo de los mareos y vértigos y se concreta varios hechos o ejemplos. Por ejemplo, la sensación compleja de vacío, caída o giro del ambiente que tienen las personas que sufren un susto o una emoción muy fuerte. La sensación de mareo o vértigo que acompaña a los ataques de pánico o a las crisis agudas de ansiedad y depresión. Alrededor de 10% de los pacientes con síntomas vestibulares crónicos tienen como primera causa en sus síntomas trastornos depresivos o de ansiedad. No, el porcentaje de comorbilidad entre las disfunciones vestibulares crónicas o repetidas y los trastornos psiquiátricos es muy elevado. Los pacientes con una disfunción vestibular aguda a menudo sufren después, durante un tiempo prolongado o indefinidamente, una sensación de mareo continuo o inseguridad al andar por mala compensación por parte del sistema nervioso de las aferencias vestibulares anormales. La compleja interrelación en el cerebro humano entre la orientación espacial y la conducta hace que algunos de estos pacientes desarrollen ideas y acondicionamientos negativos, retraimiento social, conductas de evitación de estímulos, cuadros de ansiedad, fobia y depresión, que son fácilmente interpretados como la causa primaria del proceso. Esto ocurre con particular frecuencia en el 50% de los casos. En el caso de Menier, la migraña vestibular, la paroxismia vestibular, la personalidad promórbida, sin duda es un factor muy importante en esta evolución negativa. Y la dicotomía de estos trastornos orgánicos o psicógenos en el campo de los síndromes vestibulares es muy difícil y poco práctico. Mareo postural que percibido persistente por el paciente. El paciente refiere aquí una sensación de mareo continuo y cabeza que flota. A veces otros dicen, tienen un peso en la cabeza con la impresión no corroborada por los que están a su lado, diríamos, pero tiene una impresión de inseguridad e inestabilidad al andar. Voy dando tumbos en la calle, dice el paciente. O no sigo una línea recta al andar, siento que me quiero ir.
Los pacientes son hipersensibles al movimiento propio de su cabeza o del ambiente, los objetos que le rodean. De repente se pone de pie y le da pues un mareo. Antes de hacer la prueba de Romberg o la marcha de tandem, caminan sobre una línea y se van para un lado, avisan de que se van a caer. Si el examinador insiste enérgicamente, hacen la prueba a la perfección, a no ser que presenten un síndrome de conversión manifiesto. Esto se aprecia en las pruebas posturográficas en las que el paciente puede tener mejores resultados conforme el test es más exigente. También se incrementan los mareos por estímulos visuales simples o complejos, como por ejemplo el leer, hacer juegos o ver efectos animados en una pantalla, hilera de árboles o estanterías. Frente a todas estas molestias, la exploración neurológica, los exámenes que hacemos tanto de resonancia, de tomografía y las pruebas de función vestibular son normales. Entonces, lo que distingue a estos pacientes de los que sufren una vestibulopatía crónica, cuyas pruebas de obstructividad son anormales, ¿no? Entonces, este último punto es pues, esencial para no clasificar de origen puramente psíquico a los pacientes cuyo síndrome de mareo crónico con mayor o menor componente de Pueden ser de ansiedad y varios tipos. depresión se deben a una El más disfunción frecuente, se vestibular preguntan, es mal el TAP, compensada pero después de una lesión aguda, trombótipo. por ejemplo, el vértigo paroxístico benigno, El una segundo en neuronitis frecuencia, vestibular o cardioembólico. un traumatismo craneal. A veces cuando hay un accidente donde hay un Luego latigazo, tenemos al diríamos, lacunar cervical. Las molestias de y estos por ahí tenemos al pacientes se asemejan al criptogénico. llamado mal Criptogénico es divergente, el de o causa sea, la desconocida. Lacunar sensación de es aquel oscilación y en el cual hay movimiento del una pequeña... suelo que se produce al Se bajar de un sostiene que hay barco infartos tras muy una pequeños de travesía las por mar arterias más con intensa pequeñitas, que son las estimulación arterias vestibular y que en algunas perforantes. personas Estas arterias persisten perforantes durante mucho tiempo. también ha sido vinculada a Las un diferentes proceso degenerativo que personalidades se conoce de como los pacientes lipohialinosis. ansiosa, Según un depresiva, examen vi una frente vez. La hipohialinosis es afóbica, el proceso fisiopatológico por el incluyen en cual el estas arterias perfil pequeñitas pueden causar de la infartos y cronificación de las molestias abdominales. Esos infartos simples, generalmente son obviamente más tajantes entre ellas. subagudos, son Los pacientes crónicos. con personalidad ansiosa depresiva reaccionan a los factores estresantes con somatizaciones y en su historia se encuentran otros síntomas similares. Tienen taquicardia, dolor precordial, tienen dispepsia, tienen colon irritable, cefaleas tensionales, parestesias fugaces. Los pacientes con una persona fóbica suelen referir otro tipo de fobias no relacionadas con el espacio, por ejemplo, a la sangre, dice, a los bichos o al acto social, pero a menudo tienen una fobia espacial, ya sea agotofobia, o sea, a los espacios abiertos, o por el contrario, a la claustrofobia, o sea, a los espacios cerrados. Otros, por ejemplo, tienen ese temor a los ascensores, a los aviones, habitaciones de hotel, los espacios abiertos vacíos donde se pierden referencias espaciales, casi siempre agravan el mareo de los pacientes. Cuando un mareo sucede en una circunstancia específica, por ejemplo, al atravesar determinado puente o al hacer en automóvil un trayecto dado, es seguro que tiene un origen psíquico, siempre y cuando en esas circunstancias no tenga lugar un movimiento lineal o angular preciso de la cabeza. Un sitio especialmente penoso para los pacientes fóbicos con mareos, o sea, la mayoría son damas, ¿no? Es el supermercado. Tanto ante las hileras de estanterías como en las colas, en la caja, cuando tienen la sensación inminente de desmayo, con flojera de piernas y caída al suelo, su expresión predilecta es me va a dar algo. Escuchaba ahí a sus familiares, a las damas, ¿no? Me va a dar algo, me va a dar algo en este momento. ¿No? Entonces que tiene pues ese mareíto, ¿no? ¿No? Entonces en ocasiones el mareo y la sensación inicial de agobio, ¿no? Culmina en un ataque de pánico. Las pacientes escapan y se refugian en su domicilio. Esta experiencia de sufrir un ataque de pánico cierra el círculo vicioso fisiopatológico y los pacientes ansiosos y fóbicos anticipan que ante determinados estímulos o situaciones sufrirán el ataque.
por lo que la base psicógena de las molestias se refuerza y su comportamiento se centra cada vez más en el mareo, que se convierte en el eje de su vida. Los pacientes con este mareo postural perceptivo persistente pueden beneficiarse también de una serie de tratamientos que ya se verán también en el capítulo con guía neurológica. Entonces, ¿qué variedades puede tener el vértigo? Si el vértigo decimos que es la percepción falsa de movimiento de uno mismo o de lo que lo rodea. Una dicotomía básica separa el vértigo funcional debido a un estímulo fisiológico excesivo y el vértigo debido a lesiones o trastornos orgánicos, el cual a su vez se puede dividir en dos grandes grupos, como vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los vértigos periféricos y centrales. Pero hay un vértigo también que es un vértigo funcional transitorio. ¿Cómo es esto? O sea, hay muchos ejemplos pues, en la vida cotidiana como el que se inducen los niños, jugando a girar rápidamente sobre su eje, ¿no? Jugando los niñitos ahí, dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Las famosas llamadas cinetosis, o sea, vértigo del barco, de la noria o automóvil. El vértigo que acompaña a sensaciones emocionales muy fuertes o el vértigo de la altura. Todos tienen en común un estímulo alterado hacia el sistema nervioso central. El vértigo de la altura no solo es producto del miedo a la caída, sino de la pérdida o distorsión de las referencias visuales del espacio. La primera sensación es la de atracción por el vacío visual y después de la caída, la cual desaparece si se hace un esfuerzo de fijación de la mirada en un objeto más próximo. Muchos pacientes con vértigo de altura se marean antes de asomarse al vacío porque anticipan o imaginan la escena. Los que han sufrido cinetosis muchas veces ya se ponen malos antes de sufrir al barco o al autobús. Es un ejemplo del condicionamiento que sufren los pacientes con disfunción vestibular, a veces también con fobias, que anticipan el vértigo a la maniobra o situación que se lo provoca o agrava. Los campos magnéticos potentes como la resonancia magnética de alta resolución pueden producir vértigo y nistagmos. Esto es por interacción con los fluidos del oído interno. Hay unos vértigos según la topografía del lugar, o sea, de la lesión, ¿no? Para una primera aproximación al diagnóstico de los vértigos. Entonces es útil plantear una dicotomía básica entre los vértigos centrales y periféricos para poder distinguirlos al principio mediante una anamnesis o una exploración física. Los vértigos vestibulares periféricos son agudos, a veces paroxísticos, generalmente con sensación rotatoria e intensos, por lo que obligan al paciente a quedarse en cama, a menudo en una postura determinada que le alivia o evita la aparición de otra crisis. Produce una intensa reacción vegetativa, ya que el pacientito puede presentar palidez, está pálido, a veces vienen con sus náuseas, vienen con sus vómitos, con bradicardia, incluso hasta con diarrea. El origen vestibular periférico es altamente probable. Si además el paciente tiene asociada clínica coclear, o sea, puede tener acúfenos, o incluso sordera, y no hay otras anomalías neurológicas, ejemplos de vértigo periférico con hipoacusia, son, por ejemplo, la laberintitis, el síndrome de Reis-Sahn, entonces, cuando aparece con su herpes zóster, y se repite episódicamente, ¿no? La enfermedad de Meniere, la enfermedad autoinmune, hace un tiempo cuando había sífilis, la neurosífilis, la fístula linfática también, cuida acá, ¿no? Vértigos agudos sin hipoacusia son el vértigo posicional benigno y la neuritis vestibular. Si un paciente tiene crisis repetidas de vértigo agudo, con o sin hipoacusia, es casi seguro que serán pues, de origen periférico. En pleno episodio agudo puede ser imposible explorar al paciente
Cuando se le puede explorar, se observa un nistagmo horizontal o horizontal rotatorio con la fase rápida constante de todas las posiciones de la mirada, pero dependiente de la naturaleza de la lesión, hacia el lado contrario de la lesión cuando es un síndrome parético, con hipofunción de la neuritis vestibular. Hacia el lado de la lesión cuando es un síndrome irritativo, con hiperestimulación, como por ejemplo en el síndrome de Meniere. Si el defecto vestibular es transitorio, la sintomatología desaparece completamente. Si hay un paciente con una sintomatología aguda, por ejemplo, que tiene su vértigo, sus nistagmos, náuseas, disminuye por la adaptación del sistema nervioso, pero puede quedar un mareo residual. Un síntoma característico de los defectos vestibulares es la osciloscopía o el movimiento rápido de la cabeza por defecto del reflejo óculo-vestibular. La atenuación progresiva de esa osciloscopía depende de una supresión central cortical del proceso de percepción del movimiento. Los vértigos centrales tienen su origen en el octavo par. Ustedes saben que el octavo par tiene una rama acústica, una rama vestibular. En este caso estamos hablando de la vestibular, tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Pero está relacionado con el tronco encefálico y también con el cerebelo. No suelen ser intensos, excepto en las lesiones agudas, como son los ictus bulbocerebelosos o los brotes de la esclerosis múltiple. En estos casos, una lesión selectiva vestíbulo-cerebelosa puede simular un vértigo periférico al no asociar ningún otro síntoma ni signo neurológico. Tenemos muchas veces pacientitos ahí en la experiencia donde no responden al tratamiento que le damos. Y claro, le alivia un poco y sigue. Al final nosotros pedimos una neuroimagen y confirmamos que tiene una esclerosis múltiple, ¿no? Claro, si es que a veces es un poco mayor el paciente, tenemos que pensar que depende de una isquemia, ¿no? Un vasito se ha tapado, ¿no? A nivel del bulbo, o sea en el tronco, o si no en el cerebelo. Y sale su imagen, ya tenemos diagnóstico. No es un problema disfuncional, es un problema orgánico, ¿no? Ya no da diagnóstico. Entonces, las lesiones que se desarrollan lentamente como los procesos expansivos o degenerativos en el sistema vestibular central no producen crisis agudas de vértigo, sino que la sensación de vértigo es permanente y no suele ser giratoria, sino de caída y de desequilibrio. Puede haber sordera, pero no acúfeno. Hay síntomas y signos neurológicos asociados. Por ejemplo, ¿qué síntomas? Por ejemplo, diplopía, parestesias, disfagia o disartia, nistagmo complejo, rotatorio o vertical, paresia oculomotora o facial dismetría, etc. El nistagmo y la caída de la maniobra de Romberg son de dirección variable. Como regla general orientativa, se puede decir que en el vértigo periférico predominan los síntomas sobre los signos. Es la diferencia con el central, ¿no? Mientras que en los vértigos centrales, la exploración mostrará signos neurológicos variados. La distinción entre vértigos periféricos y centrales es esencial para orientar e interpretar adecuadamente la solicitud de exámenes complementarios. La mayoría de los vértigos son de origen periférico y su diagnóstico no requieren pruebas complementarias costosas. El reparto de los diferentes tipos varía de una serie a otra, pero es aproximadamente el siguiente, ¿no? Por ejemplo, vértigo paroxismo posicional benigno, en estudios así que se han hecho en el extranjero, por ejemplo, en países desarrollados, 17%. El vértigo fóbico vestibular, 15%. Los vértigos centrales, 12.3%. Una migraña vestibular, 11.4%. Una enfermedad de Meniere, 10%. Una neuritis vestibular, 8.3%. Y una vestibulopatía bilateral, 7%. En último lugar, con un 3.7%, una paroximia vestibular, ¿no? Esa es la frecuencia. Eso nos ayuda a decir, bueno, este pacientito
por las posibilidades, tiene sí. Claro, nos falta hacer estudios acá en esta parte del país o en el mismo país, ¿no? Porque son datos a nivel extranjero. Poder hacer, para tener una casuística y poder decir tanto el porcentaje del primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Veamos los vértigos vestibulares periféricos, los más frecuentes. ¿Ya? Un segundito. Sí, luego, buenas tardes. Buenas tardes, ya. Sí, señor, bien habla. Buenas tardes. No, estoy atendiendo por día virtual nomás, señor, porque no le entendí. Por día virtual. ¿Ya? Ya, por Luis Google. No, por Luis Google. Ya, y su recetita la mando por WhatsApp. Señor, pues de repente, no sé, apenas nos autoriza, ya, como 5 de noviembre, tiene que autorizar, porque no nos multa. ¿Ya? Ya, entonces, pero sí, sí. Pero si desea, si anima por día virtual, me llama, nomás yo le mando la receta. ¿Ya? Eso es. Sí. Hasta luego. Bueno, van a disculpar. Entonces, estos vértigos, vamos a ver algunos casos de vértigos vestibulares periféricos, ¿no? En los 30 años que ya tengo de docente, que enseño neurología, tantas promociones, ¿no? Primera vez que estoy dictando este capítulo, porque incluso en fisiopatología agarro otras cosas de forma presencial, de repente más importantes desde mi punto de vista, pero como lo han puesto en el sílabus, estoy haciendo esto. Incluso en clase de neurología tampoco toco esto porque no alcanza el tiempo. Hay que ver otros tipos de patologías. Pero es interesante, ¿no? Veamos, por ejemplo, los vértigos vestibulares periféricos, las neuritis vestibulares, por ejemplo. ¿Por qué se caracteriza? Porque es un vértigo agudo, sin clínica coclear asociada. Suele afectar a adultos jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Su etiología se desconoce. La mayoría lo consideran como antiinflamatorio, por eso, si tienen un problema inflamatorio, que van a dar medicamentos antiinflamatorios, pues, ¿no? Entonces, por la fisiopatología, dice, le voy a dar, si es antiinflamatorio, le voy a dar antiinflamatorio, ¿no? O sea, aquí nosotros hablamos de un problema del octavo par, ¿no? Pero puede ser su equivalente o su parecido a la parálisis facial periférica, o sea, la que hablamos tipo Bell, ¿no? Se le ha paralizado la carita, pero ahí agarró el séptimo par. En este caso aquí agarró el octavo par, o sea, puede agarrar pares craneales, pero en este caso el octavo par, o sea, parecería como un tipo Bell, pero en este caso el octavo par, ¿no? Entonces, pero puede tener también su antecedente igual, ¿no? Su parálisis de Bell que asoció al séptimo par, al octavo par, ¿no? Eh, y esto como antecedente a veces tiene una infección respiratoria, días altas, días, semanas antes, ¿no? A este tipo de procesos. Por ejemplo, ¿por qué tiene este problemita de su neuritis? Ha tenido sarampión hace un tiempo, ha tenido una mononucleosis, o sea, la enfermedad del beso, ¿no? De que son jóvenes, a veces con tanta habilidad, ahí están sacando su fuerza, su estímulo. Una mononucleosis, la enfermedad del beso, dice, ¿no? Y después aparecen con su neuritis vestibular. ¿Por qué pasó? ¿No? Es un virus, claro, hasta le puede haber salido sus ganglios debajo de la, pero de sus mandibulares, pero no es un Hodgkin, es un linfoma, sino es una mononucleosis nomás, pero después apareció su neuritis vestibular, están consultando por eso. No es por el virus, la mononucleosis que tuvieron hace un tiempo.
¿no? Entonces, el origen infeccioso se refuerza por la observación de pequeños brotes o epidemias de neuritis vestibular, ¿no? Tú, el enamorado, también la enamorada, también a los dos les dio, porque los dos pues, se contagiaron, ¿no? Es posible que se deba a reactivaciones del virus del herpes 1, ¿no? En ocasiones los pacientes, por ejemplo, con el síndrome de Reis-Hunt, o sea, este es cuando aparece también un problema, eso está asociado con herpes zóster, ¿no? Un herpes zóster con parálisis facial, ¿no? Tiene añadida pues una disfunción vestibular en este caso. Entonces acá llevamos un tratamiento antiviral, ¿no? Además de otro tratamiento. El canal afectado con más frecuencia es el horizontal o el anterior y se respeta el posterior, al contrario que el vértigo posicional benigno en el cual es el canal posterior, el más frecuentemente involucrado. El vértigo es intenso y no se acompaña de hipoacusia ni acúfenos. Cursa con nistagmo espontáneo, horizontal, rotatorio, cuya fase rápida se aleja del oído enfermo. Si le hacemos un romber, ¿no? Y en la marcha de tronco se desvía hacia un lado, ¿no? O sea, romber positivo y también la marcha también positiva. Entonces, también la prueba del impulso cefálico detecta la alteración, ¿no? Del enfermo. En las pruebas calóricas no hay respuesta, ¿no? Y ya en semiología verán pues la respuesta que hay cuando se pone agüita, ¿no? En el oído, hacia la izquierda, hacia el lado derecho, o sea, de su prueba, la misma clínica, ¿no? Para ver, pues parece de un canal, por ejemplo, parece el canal horizontal en el lado enfermo. Hay posibles divergencias entre el resultado, ¿no? Y de las pruebas calóricas, por ejemplo. Si le hacemos potenciales evocados miógenos o oculovestibulares, detectan la disfunción otolítica dependiente de la rama superior del nervio vestibular. Eh, Incluso podemos tomar su resonancia de alta resolución y detectamos una inflamación del nervio vestibular, ¿no? Es la última generación, 1.5 o 2. El vértigo no se provoca por una postura específica de la cabeza, pero el movimiento lo empeora. Mejora unos días, pero puede recidivar. También puede seguir del vértigo posicional que se supone que puede deberse a la lesión de los canales anterior y horizontal, suelta restos otoconiales que se depositan en el canal posterior. Los pacientes presentan con frecuencia una sensación permanente de desequilibrio, ¿no? Cuando caminan, cuando giran, ¿no? Por la hiporreflexia vestibular que tiene este pacientito, que persiste durante semanas y en algunos por ejemplo, personas de edad, ancianos, puede ser pues definitiva toda la vida con su problema. El principal diagnóstico diferencial de esta neuritis en urgencias es un ictus, ¿no? Del tronco encefálico o del cerebelo, que afecte selectivamente a la vía vestibular central. Esta posibilidad es rara porque lo habitual es que en un ictus se lesionen otras estructuras y el paciente tenga síntomas motores, sensitivos o de pares craneales. Se debe sospechar si el nistagmo es de tipo central. Cambia con la mirada. Si la maniobra del impulso cefálico es normal, si el nistagmo no se reduce o suprime con la fijación y si el paciente es incapaz de sostenerse en pie por la inestabilidad del equilibrio. En tales casos, el paciente no debe ser dado de alta, pues, si no tomamos una neuroimagen, una resonancia, por ejemplo, ¿no? Que descarte o confirme el ictus. Bueno, acá la tomografía no detecta la lesión porque es de baja resolución, una resonancia. ¿No? Entonces eso es importante. Para tronco no sirve tomografías. Bueno, el tratamiento ya en clínica veremos, es interesante decir, ¿qué le damos, no? Pero ya nos quitaría tiempo también, eso ya no es momento, ya todavía falta ir en semiología y el curso de neurología más adelante. Veamos otro también importante, por ejemplo, uno de los más frecuentes yo diría, es el vértigo paroxístico posicional benigno. Cuando ustedes no van a ver a pacientitos que están sentados y que cuando se levantan
sienten que le dan un mareito, ¿no? Y se asustan, lógicamente, sobre todo personas ancianas, ¿no? Entonces, y preocupa. Entonces, pero no todo vértigo posicional benigno pues, es dependiente de una posición específica, ¿no? Puede haber otras cosas, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, el vértigo posicional benigno se explica pues, por la presencia de ¿qué? De residuos libres de las otoconias que se acumulan en la cúpula o en el canal semicircular. O sea, la que se llama cúpulolitiasis o canalolitiasis. El canal más afectado es el posterior y más raramente el canal horizontal o el anterior. El vértigo posicional postraumático, o sea, cuando ustedes van a ver un pacientito que hace un TEC, un traumatismo por un accidente, y viene como secuela, después de haber pasado ya meses, ¿no? ¿No? Con su vértigo, ¿no? Posicional benigno. Pero ha tenido su traumatismo y en su tomografía, en su radiografía incluso no sale nada, ¿no? Entonces vamos nosotros que atribuir al mismo mecanismo, ¿no? Y este tipo de vértigo, más frecuente en los síndromes postraumáticos craneales sobre todo, ¿no? Puede coexistir con otros procesos como el síndrome de Meniere, por ejemplo, o la apnea vestibular, y puede complicar la evolución de la neuritis vestibular. Entonces, el vértigo posicional benigno, la historia característica es la de una persona que se acuesta normalmente y al ir a incorporarse del sueño, de la madrugada, o sea, por la mañana, tiene un vértigo muy intenso que le obliga a acostarse con náuseas y posiblemente vómitos. El vértigo cede en segundos, menos de un minuto. Aunque el malestar dura más y el paciente no reconoce la brevedad del vértigo si no se le interroga adecuadamente. El vértigo reaparece cuando el paciente intenta incorporarse de nuevo. Así, el propio paciente descubre que el ataque de vértigo aparece al colocar la cabeza en una postura crítica, por lo que aprende a hacer todos los movimientos de tumbarse, incorporarse o darse la vuelta en la cama o balancear la cabeza con mucho cuidado. Al cabo de unos días, la provocación del vértigo con el movimiento es más difícil y no es raro que ya solo aparezca si el médico lo provoca deliberadamente con la maniobra apropiada que hace pues, en la consulta. Es decir, maniobra que nos hacemos nosotros cuando examinamos a estos pacientitos, ¿no? Entonces, no hay acúfenos, no hay hipocusia, no hay paresia del canal en las pruebas calóricas. Entonces, el vértigo posicional benigno lo diagnosticamos con una serie de maniobras, ¿no? Para ver pues la disfunción del canal posterior. Con la cabeza recta podemos mover a un lado, a otro lado, hacemos una serie de maniobras y con eso ya podemos hacer el diagnóstico que el pacientito tiene. Incluso hasta eso también puede servir como tratamiento, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es, si hago un poquito de pronóstico de este vértigo posicional benigno? Es bueno, ¿no? En muchos casos es autolimitado en unos días. Si persiste más tiempo, la principal queja del paciente no es el pequeño vértigo que surge ocasionalmente al girarse en la cama, sino la sensación de estar mareado e inestable al andar o girar durante la marcha, lo que suele dar lugar a confusión por sospechas de un vértigo central. Ya veremos tratamiento cuando llegue la oportunidad. Hay un vértigo interesante como es el vértigo recurrente benigno, o a veces le llamamos vértigo migrañoso. Y esto tenemos en los niñitos, por ejemplo, en pediatría. A veces es referido por el pediatra al neurólogo porque tiene sus mareitos, tiene sus cositas. Al final tiene una mirañita tiene este pacientito, porque las mirañas, como veremos cuando corresponda hablar sobre cefaleas, eh, es diferente el adulto al niño. El niño no le duele la cabeza, pero tiene mareitos. Ah, entonces esta es una mirañita de ese tipo, o sea, es diferente, ¿no? De adulto al niño. Entonces, la relación entre vértigo y migraña es compleja y supera la asociación permanente estadística de dos procesos frecuentes.
En pacientes con migraña es posible observar síntomas de vértigo durante la crisis de migraña. En otros casos, los pacientes tienen crisis de vértigo sin relación con la crisis migrañosa. Y ha sido motivo de muchas polémicas aceptar que son manifestaciones de la migraña, ¿no? Por ejemplo, expertos, por ejemplo, como Parani y Sochi, han desarrollado algunos criterios para el diagnóstico de la migraña vestibular. También la Asociación Internacional de Cefaleas reconoce al vértigo migrañoso como episódicos de vértigo agudo y recurrente que dura de 5 a 72 horas, ¿no? Esta sociedad se reúne cada 4 años, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Argentina a una reunión de ellas, donde se reúnen todos los neurólogos del mundo para esta clasificación, que son 3 hojas, dan algunas modificaciones, algunos cambios, ¿no? Entonces, en diferentes lugares, Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Hace último en Argentina, y así, cada 4 años va variando. Entonces, la frecuencia de los ataques de vértigo es muy variable y puede comenzar en infancia. Suele haber antecedentes familiares del mismo problema y muchas de las crisis se desencadenan a veces por el alcohol, otros por el estrés, otros porque no duermen bien, tienen problemas con sueño. O sea, no hay una clínica neurológica ni nuclear con acúfenos o asociadas. En al menos el 50% de los episodios aparece o bien la cefalea o el aura migrañosa o fotofobia o fonofobia. Y se usan los mismos tratamientos que nosotros tenemos para una migraña, ¿no? Y veamos ahora la enfermedad de Menier. Estamos viendo los vértigos periféricos, ¿no? El Menier. Ustedes han visto ahí a veces en los certificados médicos o algunos diagnósticos, van a ver las historias clínicas, cuando dicen sus historias clínicas, su anamnesis, su semiología el próximo semestre, Menier. ¿Qué es Menier? No, su base patológica se relaciona con la acumulación de líquido endolinfático, pero su causa sigue siendo desconocida. Las crisis agudas se atribuyen a elevaciones bruscas de la presión endolinfática con rotura de las membranas y creación de fístulas entre la endolinfa y la perilinfa. Afecta fundamentalmente a hombres de entre 30 y 50 años. La prevalencia varía de forma amplia según los criterios de diagnóstico, de unos 200 a 500 casos por 100.000 habitantes. Se caracteriza por una sordera progresiva. Al principio casi unilateral, con audición fluctuante, acúfenos, sensación de oído lleno y ataques de vértigo. Aunque en ocasiones empieza por estos y el resto de los síntomas se asocia después, el 7% de los pacientes tiene ataques agudos brutales, o sea, nosotros lo llamamos crisis otolíticas de Tumarkin, que los tira al suelo, nos hace confundir a veces como si fuese una crisis epiléptica, ¿no? Pues hay que hacer bien la anamnesis, ¿no? Y también la reacción vegetativa puede ser tan intensa que produzca un síncope, lo cual crea problemas por otro diagnóstico diferencial. Y de acuerdo a la edad podemos decir, es una isquemia cerebral, ¿no? Digamos un derrame cerebral comúnmente, es un EVC isquémico, o lógicamente es una epilepsia, ¿no? Entonces, durante el ataque de vértigo agudo, que dura horas, el paciente tiende a tumbarse sobre el oído sano, hacia el que se dirige la fase rápida del nistagmus, que suele ser horizontal. En las pruebas calóricas se detecta paresia del canal del oído enfermo. Si le hacemos una audiometría, hay sordera neurosensorial con reclutamiento positivo, ¿no? En la resonancia permite demostrar la dilatación endolinfática tras la inyección transtimpánica que nosotros hacemos con contraste de gadolina. La sordera se inicia en los tonos graves. El acúfeno es de baja frecuencia como un motor o un soplo rudo, con la repetición de los ataques puede producir una sordera completa, un estado persistente de desequilibrio, pero desaparecen los vértigos agudos. La enfermedad puede pasar con los años de uno a otro lado, o bien regresar espontáneamente. El diagnóstico es básicamente clínico.
Se debe descartar la fístula perilinfática, la laberintitis crónica, la sífilis, los tumores y la patología vascular vertebrovascular. Hay otros vértigos como por ejemplo el vértigo y sordera bruscos, ¿no? La pérdida súbita de la audición acompañada de vértigo es un síndrome relativamente frecuente. A veces hay una estadística donde dicen 160 casos por 100.000 habitantes, que se observa en isquemias dependientes de la arteria auditiva, es una rama de la arteria cerebelosa anterior inferior, bien aisladamente o bien con otros síntomas como ataxia cerebelosa, lo más habitual que sea unilateral. Pero también se puede observar en hemorragias laberínticas que se describieron en primer lugar, por ejemplo, en pacientes con leucemia y más tarde en pacientes con otros trastornos de la coagulación, por ejemplo, tratamientos condicumarínicos como antiagregantes. Asimismo, se ha descrito en el lupus eritematoso y en otros procesos autoinmunes las infecciones, enfermedades demerizantes, anemia, de células falciformes y también con el consumo de cocaína. Por eso la evaluación de estos pacientes debe ser completa, aunque una de esas causas específicas solo se encuentra en una minoría de los casos. Por ello es importante para orientar el tratamiento, en cualquier caso la recuperación de la función audiovestibular es mínimo o nulo. Veamos algunos vértigos producidos por drogas y tóxicas, por ejemplo. Por ejemplo, la lista de fármacos potencialmente ototóxicos es muy larga. Por ejemplo, los fármacos que utilizamos para el sistema nervioso central, por ejemplo, antiepilépticos, los barbitúricos, agonistas dopaminérgicos, producen vértigo agudo. Los ototóxicos, por ejemplo, que se utilizan mucho, como son los aminoglucósidos, destruyen el aparato perilinfático y causan desequilibrio sin vértigo agudo. Los hipotensores, los tranquilizantes pueden dar lugar a mareo e inestabilidad. Otro ejemplo de vértigo agudo tóxico es el de la intoxicación etílica. Cursa en dos fases. Una cuando se eleve el nivel de alcohol en la sangre, que corresponde al vértigo y ataxia de la borrachera. Y la segunda cuando la alcoholemia ha descendido, pero el nivel de alcohol se mantiene alto en el sistema linfático. Esto último es la causa del vértigo agudo que se experimenta en la cama o al levantarse horas después de haber bebido en exceso. A veces tenemos la costumbre acá de beber 2, 3, 4 días hasta que convulsione el paciente, ¿no? Después de que ya se hace el diagnóstico, todo, ahora viene pues, el problema de vértigo. ¿Qué ha pasado? Ya no hay licor, nada en su sangre, pero en su sistema vestibular hay todavía un poco, por eso tiene el problema. ¿Y de qué hay de los vértigos postraumáticos? ¿No? Cuando ustedes tengan un pacientito con trauma cerebral y tiene mareos, o vértigo, lo primerito que van a hacer es asociar los dos, ¿no? Los traumatismos craneales pueden provocar vértigo por varios mecanismos. Fractura de hueso temporal, rotura de membranas laberínticas con formación de fístulas perilinfáticas, contusión del aparato vestibular que provoca un vértigo paroxístico posicional. En algunos pacientes reivindicativos desencadenan una neurosis post-conmoción. Entonces, los traumatismos indirectos sean a través de cambios de presión del oído. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos indirectos? Por ejemplo, tenía una pacientita que no sufrió ningún accidente, nada, pero tenía alergia al ambiente, a algo que le producía estornudos. Ustedes saben que hay un récord, 360 estornudos por día. Hay récord, pero estos estornudos, mejor es estornudar suave que estornudar fuerte, ¿no? Entonces, un estornudo intenso, violento, ese es un traumatismo indirecto que puede producir daño, pues, en estas estructuras eh, perilinfáticas. Entonces, es mejor no estornudar violentamente. A veces no se puede evitar, pero tratar de aminorar la fuerza.
el estornudo violento y a veces el pacientito no lo sabe. Estornuda con mucha violencia y por eso pues tiene sus vértigos, ¿no? Por un traumatismo indirecto. O también nosotros lo llamamos barotraumatismos, o sea, en el líquido cefalorraquídeo por maniobras de valsalva intensas y sostenidas, o sea, elevación de pesos. La tos quintosa también puede producir esto, ¿no? Entonces pueden producir fístulas perilinfáticas y el paciente nota un plof en el oído seguido de sordera, acúfeno y vértigo. La sordera y el vértigo pueden ser fluctuantes, ¿no? Y aquí el tratamiento a veces ya es quirúrgico, pues, si se detecta, ¿no? Microcirugía. Bueno, esos son los casos más frecuentes de vértigos periféricos y de los centrales podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la paroxismia vestibular. Se ha dado este nombre al vértigo paroxístico por compresión de un bucle vestibular del el nervio estatoacústico. No todos los expertos aceptan este síndrome, puesto que los mismos bucles vasculares se encuentran en la imagen y en la cirugía muchas personas sin vértigo. En la práctica y ante casos de vértigos recurrentes breves, posicionales o no, con datos objetivos de difusión acústico vestibular y compresión vascular del nervio en la neuroimagen. Se puede aceptar este diagnóstico y está justificado un ensayo de tratamiento. A veces usamos un antiepiléptico, ¿no? Que nos puede ayudar a esto. Otro vértigo que puede ser a nivel central es el famoso neurinoma, el acústico, ¿no? Nosotros le llamamos schwannoma, el octavo par, o los pacientes con schwannoma del octavo par no suelen tener vértigos paroxísticos. Solo excepcionalmente son el vértigo o la sordera agudo, el modo de presentación de un schwannoma del octavo par, que se atribuyen a hemorragias intratumorales. Los enfermos tienen una sensación progresiva de desequilibrio asociada a sordera, también progresiva. El diagnóstico se debe hacer cuando el tumor aún es intracanalicular. Toda sordera neurosensorial unilateral, o sea, de un solo lado, debe explorarse mediante potenciales evocados auditivos del tronco, ¿no? Bueno, los potenciales auditivos son, pues, electroencefalogramas, digamos, del octavo par. También hay para el segundo par, o sea, los llaman potenciales evocados, ¿no? En este caso es auditivo, ¿no? Entonces detecta un retraso en la conducción retrococlear. Si le tomamos una resonancia, también está, o sea, el pronóstico acá es quirúrgico, ¿no? O sea, hacemos una radiocirugía. Y es bueno si logramos ubicarlo y darle ese tratamiento. ¿No? Cuando el schwannoma se extiende en ángulo pontocerebeloso, comprime otros pares craneales y el tronco cerebral, lo que se manifiesta por abolición del reflejo corneal, hipoestesia y dolor facial homolateral, parálisis facial, ¿no? Diplopía y paresia del sexto par, signos cerebelosos e hipertensión intracraneal. En esta fase el pronóstico quirúrgico es netamente peor, el que hemos avanzado, ¿no? Y si el tamaño supera los 3 centímetros, no está indicado radiocirugía. Entonces, el síndrome es similar al del schwannoma del octavo nervio craneal pueden producir otros procesos expansivos en el ángulo pontocerebeloso, como colesteatomas, meningiomas, anarroiditis, quistis aracnoideos y bucles de aneurisma de las grandes arterias que también nos acompañan a veces con vértigos. Y el vértigo de lesión del tronco cerebral, estamos hablando de vértigos centrales, ¿no? Entonces, las lesiones agudas en el tronco cerebral pueden producir vértigos bruscos e intensos. Se distinguen de los vértigos periféricos por un daño negativo y otro positivo. O sea, por datos, ¿no? Hay datos acá, los negativos. El dato negativo, por ejemplo, es la ausencia de acúfeno e hipoacusia, que son más propios de lesiones cocleares.
Y el dato positivo es la presencia frecuente de otros síntomas o signos de disfunción de las estructuras del tronco, como por ejemplo una pareja de nervios craneales y sobre todo disfunción de las vías sensitivas motoras cerebrosas. Vemos ahí que hay daño orgánico y con compromiso del sistema nervioso central, y ya esto nos apoya que este es un vértigo central, ¿no? Diferente al periférico donde encontramos todo esto. Por ejemplo, el nistagmus por lesión del tronco es muy variable, según la etiología y la topografía de la lesión, ¿no? Puede ser horizontal, rotatorio o vertical. Puede también, aquí encontramos dientes de sierra, ¿no? Ese nistagmus raro. Pendular, de tipo bobbing o retráctil. Como ustedes vean ese tipo de nistagmus, nunca se va a olvidar. Puede ser unidireccional o bidireccional y empeora con la fijación ocular, mientras que los nistagmus de origen vestibular periférico suelen ser unidireccionales o con un claro predominio de lateralidad. Raramente son horizontales puros. Ahí nos vamos a la periférico, ¿no? Puede tener un componente torsional. Casi nunca son verticales, con la excepción del nistagmo posicional benigno, y mejoran con la fijación. En última instancia, el diagnóstico de vértigos agudos por lesión del tronco depende pues, de las pruebas de la imagen, ¿no? Así, resonancia. Las lesiones subagudas o de lenta evolución en el tronco, fundamentalmente los procesos expansivos sintaxiales, rara vez producen crisis de vértigo, sino desequilibrio y sensación de mareo. La isquemia en el territorio basilar puede ser causa de un vértigo agudo. En algunos casos, ahí va a haber sordera aguda, ¿no? Apoplejía coclear, le llamamos. Los infartos en el territorio de la arteria cerebrosa pueden simular un vértigo periférico agudo si la lesión es pequeña, pues no se acompaña de otros signos neurológicos. Hoy día no se acepta que la insuficiencia vertebrovascular sea causa de vértigos recurrentes. Por otro lado, una sensación permanente de mareo o vértigo y falta de equilibrio en un anciano, por ejemplo, será muy probable por defecto multisensorial y no de origen isquémico. Entonces ya hemos visto vértigos centrales en varios lugares y nos faltaría el vértigo de origen cerebeloso, central también, ¿no? Para que una lesión del cerebelo produzca vértigo, debe implicar al lóbulo flóculo nodular. Fuera de esta localización lesional se puede observar grandes lesiones de los hemisferios cerebelosos que cursan sin vértigo. En el vértigo cerebeloso, el nistagmo dirige su fase lenta hacia el lado enfermo, pero puede ser de dirección variable con la mirada. En el hemicuerpo homolateral aparecen además trastornos de dismetría, temblor intencional, de incoordinación, la reacción de la caída, o sea, en la prueba de Romberg, se produce hacia el lado opuesto a la lesión, o al contrario de lo que sucede en los vértigos laberínticos. En cualquier enfermedad neurodegenerativa del cerebelo puede aparecer episodios de vértigo, sobre todo postural. Una variedad específica del vértigo cerebeloso recurrente son las ataxias periódicas, ¿no? Y eso ya verán, o sea, en semiología también un paciente atáxico, pero en sí la ataxia es normalmente uno camina con los dos pies a cierta, digamos, separación, ¿no? Pero un pacientito atáxico tiene que caminar con los pies abiertos para encontrar estabilidad, porque si no se cae, ¿no? Y a eso llamamos marcha atáxica. Y cuando se para también con los pies separados, está con ataxia, porque si lo junta se cae. Y hay otros vértigos también menos frecuentes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un síndrome cerebeloso motor, incluyen
una serie de signos y síntomas. Por ejemplo, el cerebelo tiene que ver con hipotonía y también con la incoordinación o dismetría, ¿no? De los movimientos voluntarios, ataxia de marcha y de desequilibrio, temblor, intensidad y alteración de los movimientos oculares. Pues es importante, el cerebelo tiene muchas funciones. Por ejemplo, en la hipotonía muscular se observa en las lesiones agudas de los hemisferios y afecta a las extremidades homolaterales a la lesión. Los músculos ofrecen una menor resistencia a la movilización pasiva. El penduleo pasivo de una extremidad colgante está aumentado y puede haber un signo de rebote. La ataxia, la ataxia pues la pérdida de la armonía del movimiento voluntario por asincronía y falta de prehensión de la fuerza y la rapidez de contracción de los músculos agonistas y antagonistas implicados, ¿no? Podemos decir que hay varios tipos de ataxia, o dependen, por ejemplo, se dividen en ataxia apendicular, que afecta a las extremidades y refleja una lesión hemisférica. La ataxia también de la marcha o del tronco altera el equilibrio del eje corporal y se debe a una lesión en el vermis. La ataxia cerebelosa debe diferenciarse de la ataxia sensitiva o locomotriz, en la que siempre hay importantes trastornos de la sensibilidad profunda consciente, y los síntomas se empeoran de forma muy importante cuando el enfermo cierra los ojos. O sea, vamos del signo de Romberg, ¿no? Pacientito, con las manos hacia adelante, junta los pies, le dicen, pero hay que ponerse siempre un familiar atrás u otra persona, ¿no? Porque si el paciente levanta las manos hacia adelante y cierra los ojos, se puede caer. Entonces, ese signo de Romberg positivo. Entonces, la ataxia cerebelosa engloba los siguientes elementos: una disinergia o asincronia de la relajación, contracción de los músculos agonistas, antagonistas, dismetría e incompetencia para alcanzar una meta con precisión por fallo en la aceleración o desaceleración del movimiento, y diasdiadococinesia. Entonces también ya van a hablar, van a ver la diadococinesia en semiología, cómo hacen la manito de un lado a otro lado. Eso no lo puede hacer el paciente que tiene compromiso en el cerebelo, ¿no? Bueno, yo creo que eso por ahora. Vamos a presentar entonces, vamos a ver la presentación de los casos, ¿no? A ver.